Bueno, estos últimos meses hemos hablado muchísimo, Eduardo, de estafas, de suplantaciones, de deepfakes, ¿no? De estas falsas noticias que se generan también con inteligencia artificial. ¿Qué está sucediendo, no? Parece que ya no podemos fiarnos de lo que vemos en Internet, de si es real, no es real, ha sido generado con IA, ¿no? Bueno, estamos viviendo, yo le llamaría una revolución y una pandemia en el fraude, ¿eh? De repente esto es como cuando aparecían las fotocopias a color o las fotocopiadoras a color y podíamos fabricar billetes en nuestras casas, ¿no? Entonces tenemos unas herramientas que son fantásticas para hacer el bien y que hay quien las utiliza para hacer menos el bien, ¿no? Yo creo que el mensaje principal que nosotros lanzamos es que la tecnología, y hay tecnologías que son capaces de detectar y de conocer si una cara es falsa, si un documento es falso, si una voz es falso, de tal manera que, digamos, la protección en el entorno digital también se garantiza con tecnología. Es decir, la IA puede engañar a las personas, la IA lo tiene más difícil cuando compite contra otras inteligencias artificiales. Hoy mismo me llamaban, hablando de esto, ¿no? Es una casualidad, me ha llamado esta mañana una persona de una compañía de alarmas de seguridad y me decía, oye, te llamo, soy fulanito de tal, y me ha empezado a dar datos personales míos, de mi mujer, de la vivienda, y dice, no, es que está habiendo robos. Entonces le digo, perdona, te voy a colgar, porque no sé quién eres tú. Tú has dicho que eres fulanito de tal de esta empresa, pero realmente no sé quién tiene estos datos, con quién estoy hablando, ¿no? Entonces, la necesidad de establecer un entorno seguro, una vinculación segura, tanto en el canal telefónico como en el canal, por supuesto, digital, es una necesidad. Si estamos pensando en cómo, recordamos el otro día, hace 25 años, yo abrí mi primera cuenta corriente digital, que fue ING Direct hace 25 años, que decía Matías Prats, con un 7% TAE, que decía aquella. Y claro, te mandaban unos papeles a casa, mandabas una fotocopia de tu DNI, los echabas a un buzón. Nadie nos planteamos hacer eso ahora. Lo queremos hacer todo digital. Entonces tiene que ser una experiencia digital, pero una experiencia segura, ¿no? Entonces, con la llegada de estos posibilidad de hacer fraude de manera sencilla, pues todavía se redoblan más los esfuerzos en que esa facilidad de trabajar en el mundo digital sea acompañada con seguridad. Claro, es que ahora mismo tampoco nos fiamos de si nos llaman desde el banco, ¿no? Porque incluso se puede falsificar de alguna manera o clonar, ¿no? La voz de nuestro banquero, por ejemplo, Eduardo. Claro, pero más allá de eso, incluso una persona anónima, dices, bueno, yo llamo de tal empresa, ¿cómo sé que tú eres quien me está diciendo que eres, ¿no? Tenemos que establecer canales, vehículos de comunicación seguros, ¿no? Entonces, ya la seguridad en el entorno digital, ya necesitamos conocer la identidad real de las personas, que es lo que somos. Ya no podemos confiar en passwords, no podemos confiar en algo que tienes, ni en algo que sabes, que es un password, sino en algo que eres, ¿no? Que es tu cara o tu voz. Pero además tenemos que asegurar el canal, que la persona está actuando a través de un canal seguro o que es un dispositivo legítimo o que no es un dispositivo en el cual está actuando un hacker que está intentando hacerse pasar por un dispositivo legítimo, ¿no? Entonces, de esto va ahora la seguridad, es decir, son múltiples capas de cebolla que lo que hacen es asegurar el canal, la integridad de la comunicación, de los dispositivos y de la persona. ¿Es todo culpa de la inteligencia artificial? Porque está siendo de alguna manera tan fácil, ¿no? Últimamente ver esos casos de suplantación de identidades, de voces o de imágenes. Yo creo que es muy impactante. Ya nos estamos acostumbrando a ello. Más que culpa, es gracias a, ¿no? La culpa es del ser humano, como siempre. Del uso que se da. Del uso. ¿No? El cuchillo es fantástico para cortar jamón y queso, para utilizarlo para cuchillar a tu vecino está feo, ¿no? Entonces, es el uso que se da, y es lo que estábamos diciendo. Las compañías más grandes del mundo han puesto en manos de toda la humanidad, prácticamente gratis, unas herramientas que son poderosísimas para aprender, para hacer, para crear en el bien, y hay parte de la humanidad que busca la oportunidad de utilizarlas para hacer el mal. Entonces, bueno, yo creo que hay todo ahí. Esta es una primera ola y evidentemente las compañías que estamos en el lado de la protección, pues lógicamente trabajamos y damos soluciones ahí, pero también las compañías que ponen en manos de las personas este tipo de herramientas están trabajando, y lo vamos a ver enseguida, cómo lo que generan va a estar marcado. Va a decir, este contenido es sintético. Este contenido está generado sintéticamente para que una persona lo pueda reconocer, pero también que las máquinas que procesan ese contenido lo procesen sin que tú lo veas, digamos. Es una marca de agua, por así decirlo. Lo que se conoce como una marca de agua en un billete, que es lo mismo, pues ese contenido se va a marcar digitalmente. Con lo cual, digamos, vamos a pasar a entornos
que de saque van a ser más seguros. Vamos a hablar también de normativa. A veces hablas de que estamos usando identidades presuntas. ¿Qué significa eso de identidades presuntas y cómo funciona, ¿no?, nuestra identidad de hoy en el mundo digital? Sí, nosotros contraponemos la idea de identidad presunta contra la identidad real. ¿Qué es identidad presunta? Pues al final, para acreditar nuestra identidad es muy sencillo. Solo hay 3 maneras. Utilizar algo que sabemos, por ejemplo, un password, o por ejemplo el número de contrato de mi contrato de la luz, o algo que tenemos, nuestro dispositivo móvil, una tarjeta de coordenadas de los bancos, ¿vale? Eso son algo que sabes o algo que tienes. ¿Por qué decimos que eso es identidad presunta? Porque si yo a ti, mamen, te digo el password de mi móvil, tú puedes actuar en mi nombre. Si tú firmas una operación utilizando una clave, esa clave puede ser que firmes tú o que firme otra persona, tu pareja, tu hijo, alguien que te la roba. Por lo tanto, presuntamente esa actividad la está realizando esa persona, pero no hay una ligazón con la identidad real de la persona. Entonces, nosotros la identidad real, decimos, tiene que utilizar algún factor biométrico, bien sea tu cara, bien sea tu voz, que es lo único que te liga a ti como persona, que es como te reconoce tu madre. Hay normativas, por ejemplo, a nivel de pagos en Europa, la normativa de procesamiento de pagos, que dice que a partir de un cierto nivel de pagos utilices 2 de 3 de esos factores, del algo que sabes, algo que tienes, algo que eres, utiliza 2 de 3 para que sea una sesión de varios factores, ¿no? Combinamos varios factores. Nosotros decimos que sí, que está muy bien combinar 2, pero uno de ellos debe ser al menos el algo que eres para asegurar la identidad real. Porque el otro, siempre tendremos el interrogante de si fue la persona o fue alguien que utilizó su password, su contraseña, o utilizó su dispositivo o utilizó su tarjeta de coordenadas. Entonces, sí, podemos decir que las contraseñas ya parece que no son infalibles, ni los pines, ¿no? ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿Cuál es la alternativa más segura, ¿no?, para demostrar nuestra identidad? Hay una cosa que se llama Zero Trust, que es confianza cero. Confianza cero quiere decir que de la misma manera vivimos en un mundo nuevo. El mundo digital tiene muchas ventajas, tiene muchas comodidades, tiene muchas facilidades, pero también tiene algunos peajes. Y entre otros, yo diría que el mensaje en general es confianza cero. O sea, tenemos que ser desconfiados. No nos queda más remedio. Ese ejemplo que te ponía hoy de esta misma mañana. O sea, ¿tú recomendarías que si a algún oyente que nos esté escuchando ahora mismo le llaman y le dan sus datos personales sin saber muy bien de dónde ha salido? Cuando te empiezan a preguntar, empieza a preguntar tú a él o a ella. Oiga, ¿esto de dónde me llama? Acredite su identidad usted. ¿Cómo me da usted prueba de que realmente es del banco? Esos emails, que los emails aparece el nombre, pero si pinchan verán que el email es como raro con números. Los SMS, Netflix te manda un SMS para confirmar tu contraseña, pero si en la misma carpeta de los SMS del móvil aparecen los de los fakes. Entonces es difícil. Hay que sospechar, o sea, tenemos que estar alerta. Yo diría que hay que estar alerta. No hay que estar paranoico. No hay que estar paranoico. ¿Vale? Pero yo diría que hay que estar alerta. Tenemos que educarnos todos en que en este mundo digital que vivimos, que tiene muchísimas ventajas, pues tiene algunos peajes que nos obligan a estar previstos. No iríamos pues en sitios complicados con el móvil, oye, tenemos precauciones, llevamos el bolso cerrado. Bueno, pues hay entornos donde son más seguros y otros menos seguros. Debemos pensar que el entorno digital puede ser atacado, entonces tenemos que caminar con cuidado. Por eso apostáis por la biometría, ¿no?, como, digamos, método más seguro, ¿no? La biometría, cuando hablamos de biometría, nos referimos tanto a la voz como a los rasgos faciales, ¿no? Bueno, nosotros lo que apostamos es porque primero se conozca la identidad real de las personas. Es decir, insisto, si queremos abrir una cuenta corriente, si queremos hacer una operación digital, un certificado digital, hacer algo con nuestro gobierno, con nuestro ayuntamiento, con una telco, pues no tengo que ir presencialmente. Entonces puedo acreditar mi identidad de manera no presencial utilizando mi documento de identidad, mi biometría para verificar que lo poseo yo, que no son falsos, que mi cara no es falsa. Entonces eso, acreditamos la identidad real, pero además de eso hay otras capas de seguridad que lo que están verificando también es que ese dispositivo en el que me estoy comunicando es un dispositivo genuino y no es un hacker intentando atacar o no está comprometido el canal de comunicación. Es decir, es todo un conjunto de componentes que, garantizando la identidad real, el algo que eres, garantizan también que el canal es íntegro, el canal de comunicación es íntegro. ¿Vale? O sea, tenemos que asegurar las dos cosas. Esta emisión de radio, si alguien la pirateara, pues podría inyectar otro programa de radio, ¿no? Eso es un ataque de inyección, se entiende perfectamente. Entonces, aquí, lógicamente, ustedes tienen canales de comunicación para que no les inyecten contenido
pirata, por así decirlo, en su emisora. Pues esto es un poco lo mismo. Claro, lo que pasa es que mucha gente yo creo que tiene miedo a la biometría, ¿no? Eduardo, no sé si es algo con lo que os encontráis. Y si yo os doy mi información, ¿no? Y luego se roba esa información, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se controla? ¿Funciona así realmente? Sí, hay un estigma con la biometría porque se ha ligado que la biometría es una herramienta de control. ¿Vale? Hemos pensado siempre que con la biometría, particularmente la facial, pues un gobierno o cualquier otra persona o cualquier otra entidad puede controlarnos. Y efectivamente la tecnología permite controlarnos. De la misma manera que un gobierno o cualquier otra entidad nos puede controlar con nuestro dispositivo móvil. ¿Vale? Nos puede controlar con el dispositivo móvil donde estamos. Se ha asociado siempre eso. La biometría puede controlar. Cuando hablamos de la protección de datos y de cómo de segura es la biometría, la realidad tecnológica es que cuando se utilizan los datos biométricos es más seguro que usar la foto. Porque cuando convertimos una cara en un vector biométrico que es irreversible, que no es interoperable, es decir, no se puede utilizar por diferentes bancos, por diferentes telcos, y que además es privado, esa representación matemática de mi cara es más seguro que la foto original. Por lo tanto, hay una misconcepción, o sea, hay una idea de base, errónea, sí, porque parte de cómo funcionaban las tecnologías donde se hacían que fueran interoperables y reversibles. La realidad tecnológica, que gracias a la inteligencia artificial funcionan estos sistemas, nos dice que la utilización de sistemas biométricos hoy es más seguro que para acceder a un estadio se guarden vectores biométricos privados e irreversibles en un terminal. Que son cifras, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, para que la gente se son haga la idea en casa, ¿no? Números, no se guarda la imagen como tal, sino unos números, unas cifras relacionadas con si alguien lo roba, no encuentra más que unos números y una identificación con un nombre, con una identificación que relaciona a la persona, pero no su nombre, ni su apellido, ni su número de cuenta. Y si alguien lo roba, no lo puede utilizar. ¿Vale? O sea, intrínsecamente es más seguro y más privado por defecto. Es mucho más inseguro tener una base de datos de fotos y de nombres y de apellidos, o de una persona vigilando carnes de identidad, que siempre va a tener un sesgo o puede tener conductas menos apropiadas que un sistema, ¿no? Bueno, ahí hay la Unión Europea en el Reglamento de Inteligencia Artificial lo tiene muy claro y lo que dice es calificar las herramientas en función de su uso. Si se quiere utilizar para vigilar masivamente a los ciudadanos, la biometría se califica de alto riesgo. Si la biometría se utiliza para acreditar nuestra identidad en campo cercano, es decir, con nuestra voluntariedad y nuestro consentimiento, ¿vale? Entonces eso lo califica de nulo o bajo riesgo. Con lo cual, el regulador europeo, y las regulaciones son ley en cada país, ya ha entendido cómo funciona la tecnología y no hay un riesgo intrínseco en el uso de la biometría. Estamos hablando precisamente del futuro, ¿no? Mirando hacia adelante. Europa parece que apuesta por la llamada identidad soberana. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a cambiar la identidad soberana nuestra vida digital, por así decirlo? Es un proyecto, yo diría que es tan importante para Europa como el euro. ¿Qué quiere decir esto? Pues, tiene nombres muy raros, pero todos llevamos un DNI en nuestra cartera física. Pues vamos a llevar también un DNI en nuestra cartera digital, ¿vale? Y eso nos va a permitir compartir la información de ese DNI digital, que todavía no existe, el DNI electrónico que hay en España no es la identidad soberana. Vamos a tener una cartera digital donde vamos a guardar nuestra DNI digital y otras credenciales. El carnet de socio de mi club, que es muy popular en Pamplona, el carnet de mi tarjeta de crédito, soy miembro del club de fans de no sé qué, la tarjeta de la Villavesa, soy empleado de la cadena SER. Ahí voy a tener un billetero digital donde voy a guardar credenciales. Bueno, pues la gran virtud de esas credenciales es que la persona puede controlar qué comparte, cuándo y con quién. Y cuando digo que comparte es, si yo necesito acceder a una página web que necesito verificar que soy adulto, por ejemplo, para comprar vino, no voy a tener que decir ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi fecha de nacimiento. Simplemente el sistema de manera criptográfica va a preguntar si la persona que está detrás es mayor o menor de 18 años. Y la respuesta es sí o no. Y yo como usuario voy a dejar, en mi cartera digital voy a tener un apunte que va a decir, en esta fecha, a esta hora, compartiste este atributo, este dato, soy mayor de 18 años, o soy de Pamplona, si quiero tener un descuento por ser ciudadano de Pamplona en algo, en mi cartera digital. Y además lo puedo revocar. Es decir, es un paso muy interesante porque lo que da, en teoría, y va a ser así, es mucha facilidad de uso a los ciudadanos y gobierno sobre sus datos, ¿vale? Entonces, contra el modelo americano, que es la identidad de Google, la de Facebook, etcétera,
que es la del monopolio. Por contra tenemos la identidad china, que es la del control absoluto. Pues el camino que ha tomado Europa yo considero que es muy importante. Y ojo, noviembre de 2027, grandes bancos, grandes telcos, grandes plataformas digitales tienen que aceptar este tipo de identidad. Noviembre de 2023, pasado mañana. Sí. Bueno, estamos ya en 2026 prácticamente. Yo creo que es una iniciativa muy positiva. Queda minutito y medio, Eduardo. Estamos viendo que en Veridas apostáis precisamente por este tipo de tecnología. Veridas, que nació aquí en nuestra comunidad. Estáis trabajando en más de 25 países. Parece que muchas veces no terminamos de creernos que se puedan hacer pues este tipo de tecnologías desde aquí, desde Navarra, ¿no? Bueno, yo creo que Navarra es buena prueba de que se pueden hacer cosas que trascienden nuestras fronteras claramente. No hablo solo de nuestra compañía, lógicamente, sino desde compañías de tecnológicas, que hay muchas y variadas, de salud, de alimentarias. O sea, Navarra, pues evidentemente puede hacerlo porque tiene un contexto de industria muy potente. Sabemos que nuestro PIB industrial es mayor que el de Alemania y tenemos que mantenerlo porque la industria trae trabajo de calidad y talento. Tenemos una red de universidades fantástica. La una se alimenta a la otra, no sobra ninguna, al revés. La cualidad en la industria, ese círculo es fantástico. Entonces, eso ya nos lo hemos demostrado desde hace muchos años y es así. Cuando vamos al mundo, nuestras tecnologías funcionan tan buenas como las mejores y a veces un poco mejor. Pues nos tranquiliza saberlo y nos gusta, además, nos enorgullece, por así decir. Eduardo Azanza, CEO de Veridas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última sección del año, Eduardo. Un abrazo. A vosotros, feliz año.